tal, gente? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya ha empezado el verano definitivamente. No sé si esto lo estaréis viendo hoy, día viernes, o mañana. En cualquier caso, buen fin de semana. El vídeo de hoy va a ser bastante práctico, ¿vale? Porque os voy a enseñar lo que como en un día normal, ¿vale? Mi dieta. Aunque, como sabéis, no me gusta hablar de dietas, sino entender, ¿vale? A nivel fisiológico cómo nos afectan unos alimentos u otros, cuál es el fin de la nutrición, es decir, para qué nos nutrimos, qué queremos conseguir. Y, en definitiva, tener en mente ciertos principios nutricionales o dietéticos que nos van a guiar a la hora de elaborar nuestros hábitos alimentarios del día a día, ¿no? Como siempre, bueno, los que ya me sigáis, pues ya tendréis esto interiorizado en vuestros esquemas cognitivos, ¿no? En vuestra percepción de este tema de la nutrición. Pero bueno, si sois nuevos, pues os lo voy a remarcar y si no, pues bueno, lo repasamos, ¿no? Y es el hecho, ¿vale? Es decir, el principio, el core de este paradigma bioenergético, de la nutrición, de la biología, de la vida, y no es otro que la interdependencia entre energía y estructura, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más energía, más flujo energético, ¿vale? Puede ser químico, eléctrico, electroquímico en nuestro caso, atraviesa un sistema orgánico, o cualquier sistema en realidad, más lo estructura, ¿no? Es decir, cuanto más fuerte es el flujo energético, más complejo, más estable, más ordenado se vuelve un sistema orgánico en este caso. Y esto a todos los niveles, es decir, a nivel celular, ¿vale? Digamos, a nivel de unidad de componente básico, estructural y funcional biológico, cuanto más energía atraviese una célula, más energizada, más estable, más ordenada está su estructura, ¿vale? Su cuerpo. Esto, cuanto obviamente más estructurada está la célula, más estructurado estará el tejido que forma la célula. Cuanto más estructurado esté el tejido, más estructurado estará el órgano que constituye y después pues, la función orgánica de ese órgano concreto y ya en última instancia nuestro organismo en general, ¿vale? Además, como digo, es interdependiente, por lo tanto, cuanto más estructurado esté, cuanto más ordenado esté la materia, más facilidad va a tener de crear, ¿vale? De usar esa energía, es decir, va a incrementar ese flujo energético, ¿vale? Va a permitir un mayor flujo. Este flujo no es otra cosa que digamos, la cadena, ¿vale? Desde la unidad, digamos, desde el alimento hasta el electrón, ¿vale? O hasta el oxígeno, que sería el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones mitocondriales, donde se produce el ATP, ¿vale? Que es la unidad biológica energética básica. Entonces, ese flujo, ¿vale? Que, bueno, en otros vídeos lo he comentado, pero tampoco voy a entrar aquí en fisiología y en bioquímica, pero ese flujo va a ser, en definitiva, lo que haga que una célula esté energizada, que es energizada y por lo tanto esté ordenada y esté estable y su estructura se esté continuamente regenerando, ¿no? Y que a su vez, ¿no? A los diferentes niveles orgánicos pues sea de la misma forma, ¿no? Y eso se traduzca al final pues en un organismo estable, sano, vital, ¿vale? Que permite una exuberancia de energía, que permite una regeneración constante de sus propios tejidos, que un funcionamiento de cada órgano y de cada sistema óptimo y siempre me gusta remarcarlo también lo que es la función encefálica, es decir, una percepción ante la vida muy vital, muy enérgica. El mundo pertenece a los enérgicos, ¿vale? Y una voluntad de poder al final, todo lo fuerte y todo lo expansiva, ¿no? Y creativa y estimulante que pueda ser. A su vez, cuando este flujo energético es pobre, ¿vale? Tanto porque por problemas estructurales, ¿vale? Es decir, una pobre estructura, como es interdependiente, va a bloquear ese flujo energético, por lo tanto va a ser más débil, y al ser más débil, más va a deprimir, más va a vencer esa estructura orgánica que atraviesa, ¿bien? Y esto va a dar lugar a enfermedades degenerativas, ¿vale? Diabetes, obesidad, cánceres, en fin, la materia se vence sobre sí misma porque no puede funcionar, ¿vale? Porque la energía es pobre, porque esa energía pobre, como digo, desestructura la materia, ¿vale? Materia desestructurada cada vez permite menos energía. Soy pesado con esto, pero es que me gustaría que lo interioricéis, ¿no? Y que veáis todos los sistemas como flujos de energía atravesando materia que estructuran y que por lo tanto permiten una función. Y que cuanto más fuerte es, más estructurado y más complejo, ¿vale? Es decir, la posibilidad de dejar de correr nosotros como raza humana, ¿no? Como especie humana, bueno, cuidado. Como animal humano, hayamos dejado de correr por ahí con palos, ¿no? Y hayamos construido civilizaciones a nivel tecnológico, técnico-científico, una barbaridad, ¿no? Es decir, poder hacer un trasplante de corazón, poder volar con aviones, tío, es que es una barbaridad, ¿no? Todos los avances técnicos que damos, o simplemente esto, ¿no? Que me estáis viendo ahora, ¿no? Electrónicos y demás, esa posibilidad de pensamiento abstracto, de pensamiento científico, de pensamiento técnico, de pensamiento matemático,
únicamente es posible gracias a una estructura cerebral muy compleja, ¿vale? Una estructura cerebral que se ha ido complejizando y estructurando conforme hemos podido digerir, ¿no? Y pasar de esos estadios más animalísticos, más salvajes, ¿no? De únicamente comer carne y vísceras y demás, a poder digerir y azúcares simples y ser más eficientes con un metabolismo oxidativo de glucosa, ¿bien? Bien, no me voy por las ramas. Entonces, lo que queremos al final de la nutrición es extraer todo el ATP posible de cada unidad de alimento, ¿vale? Entonces, justamente me da rabia porque en el nicho, en la subcultura social, ¿vale? Más sensibilizada, supuestamente, ¿no? Más preocupada, más consciente de la salud, que debería ser el nicho fitness, ¿no? Puesto que el fitness debería ser vitalidad. Se me está poniendo la oreja roja que flipas del sol. Ahora me moveré. Justamente esta gente, que es la que más debería estar preocupada por esto, en vez de entender la nutrición, el cuerpo, la biología como este sistema holístico, ¿vale? Lo entiende simplemente como una máquina computacional y por lo tanto su marco teórico, desde el cual se aproxima, ¿no? A la nutrición, al ejercicio, es el calories in, calories out, ¿vale? Es decir, las calorías que entran por las que salen, ¿no? Es decir, si yo meto 100 calorías y quemo 100 calorías, pues estoy en equilibrio, ¿no? El sistema está en equilibrio y no hay ningún tipo de cambio, pero no entienden que el tipo de calorías afecta muchísimo cómo el cuerpo va a procesarlas y cuál va a ser el output, ¿vale? Es decir, no son lo mismo 100 calorías de glucosa que 100 calorías de grasa saturada, de grasa insaturada, que 100 calorías de proteínas, que 100 calorías de fibra, ¿vale? Es muy diferente las señales, ¿vale? Cómo se señaliza el cuerpo con esos nutrientes, qué procesos fisiológicos activan o no activan, si promueven una salud tiroidea o la inhiben, si elevan ciertas hormonas u otras. Es decir, es totalmente diferente la cascada de señalizaciones y de procesos orgánicos que se dan en el cuerpo y por lo tanto que van a afectar justamente a las calories out, ¿vale? Os pongo un ejemplo concreto. El café que yo me hago por la mañana, ¿vale? La poción que yo llamo prometabólica, que es café con azúcar y aceite de coco. Ya he explicado mil veces que, bueno, así empiezo, ¿no? Comentando mi dieta. Eso es lo primero que me tomo por la mañana, ¿vale? Y hay estudios que dicen que la mejor hora para tomar el café es 24 horas después de levantarse. Esto dices, hostia, joder, pero es que son muchas calorías así, ¿no? En el café podrías hacerlo menos calórico, ya. No, pero es que yo lo quiero hacer más energético, yo lo quiero hacerlo más calórico. Además, este tipo de calorías, aquí está la cosa, lo que van a hacer es que mi tasa metabólica aumente durante el día. Y por lo tanto, durante el día, en reposo, voy a quemar más calorías. Esta es otra, quemar. Utilizar, ¿vale? La palabra que usa el fitness es quemar, ¿vale? Y únicamente entienden que voy a quemar calorías si doy pasos, voy a la cinta, voy al gimnasio, hago deporte, me muevo. Pero realmente el quemar, que no es otra cosa que utilizar, es la célula usando la energía no únicamente para sus funciones de cada órgano, sino simplemente para el mantenimiento de su propia estructura, para la regeneración, para la desintoxicación de los sistemas, ¿vale? Es decir, yo en reposo con una tasa alta metabólica, simplemente voy a estar quemando más calorías, usándolas simplemente para estar regenerando continuamente las células y los tejidos, ¿vale? Es decir, si no estás en un estado eutiroideo, como dije el otro día, estás degenerando, ¿vale? Y además los residuos o los compuestos residuales del metabolismo oxidativo de glucosa no son otra cosa que el ATP, justamente, ¿no? Que es la energía para todas las funciones. Es que es una barbaridad lo que cualquier cosa, yo que sé, la contracción de las fibras musculares, ¿vale? Al andar requiere ATP en un montón de momentos para que se liberen los diferentes yo que sé, minerales que hacen posible la contracción. Es que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo, los residuos, el calor y el dióxido de carbono, ¿vale? El dióxido de carbono, voy a tener más dióxido de carbono, ¿vale? Mi cuerpo va a producir más dióxido de carbono, eso va a hacer que se oxigenen por el efecto Bohr más los tejidos, promoviendo así un mejor metabolismo celular, puesto que el oxígeno es el aceptor final de electrones, por lo tanto requerimos de oxígeno, somos aerobios, por eso la glucosa es mucho más efectiva y mucho más limpia que la grasa como sustrato energético, pero también va a mantener un ambiente mucho más neuroprotector, a nivel hormonal también, va a evitar acidosis metabólicas, etc. Y además el calor, ¿vale? Simplemente voy a tener una temperatura más alta en reposo. En esto voy a estar usando la energía, voy a estar quemando muchas más calorías. Por ejemplo, eso es uno de los síntomas que quería hablar, que bueno, es otra parte del vídeo, pero por ejemplo la termorregulación. Yo cuando estuve destrozado metabólicamente, ¿vale? En un infrapeso, porque sufría anorexia y demás, y me costó mucho recuperar, fue la termorregulación. Yo tenía frío constantemente, me despertaba por la noche del frío, tenía que salir siempre con sudadera hasta en verano. Las extremidades siempre frías, porque la energía no llega a radiar hasta las extremidades, ¿no? Y ahora tengo calor que flipas. Eso es un cambio que he notado
bueno, ahora justamente es que es verano y no puedo enseñarlo, ¿no? Pero es que hace, yo que sé, 3 meses que hacía fresco, la gente iba con sudaderas, iba abrigada y yo iba en camiseta corta y de repente reparaba y decía, hostia, que la gente va, o sea, que hace frío, ¿eh? Y yo no tengo frío. Eso ha sido una barbaridad de cambio. Bueno, seguimos. Entonces, esta gente también, digamos que el concepto teórico que se esconde detrás del marco teórico de las calories in, calories out es lo de que somos un sistema termodinámico, ¿no? En el sentido de que si metemos un input calórico determinado y es el mismo que sale, el sistema queda en equilibrio y con el sistema queremos decir pues nuestra composición corporal, nuestro peso, etcétera. Pero no es así, ¿no? Porque no somos un sistema... esto sería... Sí, en primer lugar no existiese la tiroides, ¿no? Porque es decir, que hay una tiroides más activa, ¿no? Más funcional o menos, va a hacer que quememos más o menos, ¿no? Entonces, es decir, alimentos que promuevan una buena función tiroidea van a hacer que nuestro metabolismo basal sea más rápido, por lo tanto, usemos más energía durante el día, y al contrario, sino que si lo fuésemos, seríamos un sistema termodinámico abierto. Es decir, un sistema termodinámico abierto quiere decir que hay muchísimos factores, ¿vale?, que no podemos controlar ni de coña, que influyen en ese intercambio energético, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo así básico para que comprendáis. Si un día he dormido mal, ¿vale?, no ha habido descanso, no ha habido reparación, mi cuerpo va a estar en un estado estresante, ¿vale? Estresado, orgánico. Entonces, para combatir ese estrés va a requerir energía y por lo tanto se van a elevar hormonas como la adrenalina, el glucagón, el cortisol para sacar glucógeno hepático y el músculo y convertirlo mediante gluconeogénesis, convertir esos aminoácidos y esas grasas en glucosa para poder abastecer de energía a un cuerpo más estresado de lo normal por esa falta de sueño, ¿no? Y aquí eso requiere mucha energía y requiere hormonas, por ejemplo, que van a desactivar o que van a inhibir una función tiroidea normal. Entonces aquí ya tenemos desequilibrios energéticos y únicamente por haber dormido mal, que es algo que no podemos controlar porque a lo mejor hemos dormido mal porque estamos muy preocupados porque le ha pasado a algún familiar, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Y durante el día las demandas energéticas son muy diferentes. Entonces no podemos cerrarnos y entendernos como algo tan simple, ¿no?, que entra y sale lo mismo. No es así. Así que bueno, ya he hablado un poco, comentado un poco, porque es algo que comento en todos los vídeos y a lo mejor a vosotros los que me seguís ya pues os hace pesado, ¿no? Pero yo creo que es bueno comentarlo y recordarlo. Entonces voy a hablar de cómo, ¿vale? Porque mi dieta lo he computado, yo ya no calculo las calorías, por lo tanto, ¿no? Es decir, es una simple referencia. Obviamente, si estamos en un estado, ¿no?, en el que digo, coño, es que quiero ganar masa, quiero subir de peso, ¿no? Y pues es simplemente tener una referencia de cómo estas calorías, pues incrementarlas, ¿no? Pero eso se podría hacer simplemente con los gramos, ¿no? Es decir, si como 100 gramos de arroz y quiero subir de peso, pues computar que ingiero 120. Bien. Pero bueno, para el vídeo, para que lo veáis, no lo he computado porque yo sí que he tenido, pues cuando estuve anoréxico perdido, obviamente, la forma de... Porque la anorexia, estos tipos de enfermedades no autodestructivas, no son otra cosa que una respuesta a la falta de control en tu ambiente, ¿no? Intentas controlar, tener esa sensación de control con algo que únicamente depende de ti, como es la comida, ¿no? Y entonces yo aquí llevaba una libreta, ¿no?, que la traje de Valencia el otro día, que es una barbaridad, me da unos flashbacks, ¿no?, increíbles, porque es que era un infierno de vida, ¿no? Era constantemente estar apuntando todo lo que comías, desglosando las calorías, previendo que si mañana ibas a salir por aquí, hoy tenía que comer menos, o si iba a hacer ejercicio podía comer más, pero etcétera, ¿no? Era un constante tal. Entonces yo sí que recuerdo pues las calorías que consumía en ese estado y eran las impactantes 1800, intentaba no llegar a 1800 calorías, ¿vale? Y hoy, bueno, los clips de las comidas son de ayer grabados, ¿vale?, para hoy simplemente poder comentarlos, y el cómputo final han sido prácticamente 4000 calorías, ¿vale? Y en 4000 calorías ya me veis, ¿no?, un tono mucho mejor. Voy a poner imágenes, tío, de cómo estaba. Algunas ya las he puesto en estos vídeos, pero voy a poner algunas nuevas, pues que es que era una demacre total. ¿Cómo iba a ser mi ánimo, tío? Un sistema hormonal tan deprimido, pues es decir, se traduce en un ánimo deprimido, ¿no?, y en una concepción del mundo deprimida, es decir, quieres cesar. Y en esos estados, ¿no?, de hipotiroidismo brutal, ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, que yo lidié y que a lo mejor a nivel no tan tocho, ¿no?, pero sí que notáis? Es, para empezar, la digestión, ¿no? La digestión es obviamente el núcleo del metabolismo, es la conversión justamente, ¿no?, de extraer ese flujo energético desde la unidad de alimento hasta el ATP. Entonces la digestión estaba rota, ¿vale? La inflamación era constante, era brutal, una inflamación, ¿vale? Es decir, el estancamiento intestinal se traduce en estancamiento cognitivo y espiritual, ¿vale? Es decir, va ligado, hay un reflejo constante, ¿no?, entre lo que es la cognición y el espíritu, la consciencia, y lo que está pasando a nivel fisiológico en tu cuerpo.
Igual que si a nivel intestinal, bueno, esto daba lugar, por ejemplo, también a problemas de estreñimiento brutales, ¿no? Es decir, únicamente iba una vez a la semana al baño y si además me ayudaba con fármacos externos, ¿no? Con enemas de farmacia y demás. Y justamente el estreñimiento es el más claro ejemplo y más visceral de estancamiento, ¿no? De estancamiento orgánico, de un bolo fecal que debería haberse ya absorbido y excretado, que se acumula, ¿vale? Se bloquea y empieza a fermentar y todas esas toxinas empiezan a volver a reabsorberse en la sangre, creando más inflamación, ¿vale? Creando más tensión orgánica. Y eso se traduce a nivel mental también con un bloqueo mental. Es decir, en vez de procesarlo todo, no, tú eres muy neurótico, todos los pensamientos digamos, son cíclicos, ¿no? Empiezas a todo te afecta, lo que ya había superado vuelve, ¿no? A inflamarte la mente, ¿no? Es un símil y bastante claro. Luego, pues eso, problemas de sueño, obviamente, ¿no? Líbido inexistente, ¿no? Es decir, si no tienes energía para tu propia supervivencia, pues obviamente el cuerpo deja de tener energía para otras cosas como la reproducción, ¿no? Luego, pues eso, falta de concentración total, desánimo, apatía, indiferencia. Luego, pues una piel sequísima, el cabello más fino. Recuerdo, respecto a la piel, recuerdo quitarme los pantalones y que nevase de la piel, ¿no? De la piel que se caía. Y ahora todo eso está revertidísimo. Lo de la termorregulación que ya he nombrado, ¿vale? Eso era muy exagerado, lo del frío. Bueno, y claro, estos síntomas físicos son como más palpables, ¿no? Es más obvio la recuperación, ¿no? La reversión, pero luego también son muy curiosos, muy importantes y incluso más importantes los psíquicos, ¿vale? Es decir, yo en ese estado de indiferencia, de apatía total, de letargo, de sentirme totalmente, es decir, de enajenación, ¿no? De desarraigo total del mundo, de tu entorno, de tu familia, de tu gente, de ti mismo. Lo que haces es refugiarte o intentar justificar tu estado, ¿no? Con filosofías de la nada, del absurdo, ¿no? Del entender, pues, no sé, yo qué sé, el Sartre, ¿no? La existencia precediendo la esencia, ¿no? En el sentido de que nosotros como humanos, nuestra existencia precede a nuestra esencia y por lo tanto no hay una esencia realmente intrínseca a nosotros, ¿no? Y por lo tanto, quiero decir, esto no sé si, este concepto simplemente quiere decir que, por ejemplo, una silla, ¿vale? La finalidad de este objeto, de la existencia de este objeto ya está prevista, ¿no? Es decir, yo quiero crear algo que sirva para estar sentado, ¿no? Entonces, y esa es la esencia de la silla, pues la esencia de la silla precede a que yo la crea, ¿no? Ya nace con algo, con su finalidad, con su propósito ya creado, ¿no? Y en el caso de los humanos es lo contrario, ¿no? Es decir, existimos primero y después buscamos la esencia, pero claro, al buscarla, esto ya quiere decir que no tenemos una propia, ¿no? No tenemos una intrínseca. Entonces yo esto lo justificaba para decir, pues bueno, que nada importa, que para qué intentar nada, ¿no? Que quiero morirme ya y me da igual lo que pase conmigo, lo que pase con mi gente, estas ideas, ¿no? Pero ahora aún me gusta barajar y jugar con estas ideas, pero desde una perspectiva totalmente contraria. Es decir, estas mismas ideas del absurdo, de la nada, me dan fuerza, me dan alegría, me dan altura de miras, me dan fuerza de voluntad, ¿vale? Me dan gratitud por decir, joder, qué barbaridad, ¿no? Ser lo que soy, ¿no? En este espacio, en este momento espacio-temporal concreto, ser consciente de mí mismo, ¿no? Estar viviendo, ser algo, ¿vale? Es decir, la misma idea, el mismo marco teórico tiene unas consecuencias totalmente diferentes en función de mi estado metabólico, ¿vale? Es como el meme este del autobús que sube por una ladera de una montaña, ¿no? Y hay dos pasajeros, y el pasajero que está de cara a la montaña, a la pared de la montaña, está como triste, ¿no? Y el otro que está viendo el paisaje está como muy feliz, y los dos están diciendo, nada importa, ¿no? Es decir, el mismo nada importa tiene una respuesta, ¿no? Una reacción totalmente diferente. Así que eso. Voy a moverme porque me estoy asando. Eso, que la dieta realmente no os encabezonéis, no os emparanoyéis con ciertos alimentos, con ciertos ratios, es simplemente tener en cuenta varios principios como son que pues hayan proteínas de calidad, proteínas lácteas, con aminoácidos bien balanceados, que hayan... ¿Qué pasó? Que hayan... en las comidas o en general, no en el intake diario, el doble como mínimo de carbohidratos que de proteína, ¿vale? Para que no ocurra esta gluconeogénesis en la que se extrae glucosa a partir de la proteína, porque eleva hormonas antitiroideas, ¿no? Que es mejor simplemente tener la glucosa ya, en vez de tener que romper nuestro propio tejido, ¿no? Que haya calcio en la leche, ¿vale? Que balance el fósforo de la carne, el calcio que es muy protector, que obviamente eliminar las grasas poliinsaturadas, ¿no? Que haya más saturadas y monoinsaturadas como el aceite de oliva, pero en frío, y todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando la dieta. En primer lugar, el café, ¿vale? Que ya os lo he enseñado 1000 veces. He computado, ya que estamos,
el azúcar y el aceite de coco, ¿vale? Lo tengo por aquí apuntado, un momento. Sí que hay cosas que no he computado, ¿vale? Porque me parece una tontería, pero bueno, una cucharadilla de aceite de azúcar, ¿vale? Son 16 calorías y una de aceite de coco son 45 calorías, ¿vale? Entonces el café daría un total de 93 calorías porque le he hecho 3 cucharadas de azúcar. Después los huevos con una cucharada de aceite de azúcar serían 185, pero es que como veis, qué ridículo, tío, 185, ¿y por qué no 200? Y luego un zumo de naranja, 90 calorías, ¿no? Haría un total de desayuno de 368 calorías. Vale. Después, sí que es cierto que estuve liado en casa ayer, que es ayer cuando lo computé, y fui un poco más tarde a entrenar. Entonces, antes de entrenar, me tomé un cortado, ¿vale? En una cafetería de enfrente, mientras visualizo el entrenamiento, lo de Dorian Yates. Pero no lo voy a computar, ¿vale? Es un poco más de leche y un poco más de azúcar, da igual. Hice el entrenamiento de pierna, muy bueno, luego comentaré algo al respecto. Y luego fui a casa, pero quita la música. En fin. Fui a casa y a almorzar, ¿vale? Aquí tenemos el batido de leche. Ahora comentaré algo de la leche respecto a los estrógenos, que hay una persona que ya sabes quién es, que siempre me pregunta. Esta vez por fin te voy a responder. Vale, el bocadillo, ¿vale? Un bocadillo de queso, como vais a ver, que me gusta mucho la textura de este queso. Y luego cerezas, ¿vale? Esto daba un total de 780 calorías. Por ejemplo, aquí no he computado el ratio de cuántas proteínas, cuántos carbohidratos en la dieta, pero es que es un ejemplo, lo quiero hacer así para que veáis cómo tiene que ser muy instintivo, ¿vale? Puede que quiera esto o puede que esté justificando y racionalizando mi pereza para hacerlo. Pero veamos este ejemplo, ¿no? de almuerzo. Aquí se cumplen las cosas, ¿no? Aquí se cumplen los principios. Hay más proteína, por ejemplo, un bocadillo, hay más carbohidrato que proteína, ¿no? Además, la proteína es láctea. Después cerezas, azúcares simples, más carbohidratos, ¿no? Luego la leche, más carbohidratos aún, más azúcares simples. Además, tiene proteína láctea, tiene grasa saturada y monoinsaturada. Además, como yo quiero tener aún más alto el ratio de carbohidratos, le añado aún azúcar glucosa, ¿no? Sacarosa, que es glucosa más fructosa. ¿Veis? Aquí veis los principios reflejados. No hace falta estar con una calculadora todo el día en el bolsillo. ¿Bien? Hey gente, que tonto de mí, se me ha olvidado comentar lo de los estrógenos de la leche, ¿vale? Es cierto que cuando las vacas están preñadas o han sido tratadas hormonalmente, sí que es cierto que la leche, sobre todo la grasa de la leche, puede contener pues estrógenos naturales, ¿no? Como estrano o estradiol. Ahora bien, es más importante tu contexto metabólico que estas dosis, ¿vale? De compuestos exógenos que estamos introduciendo, porque si tú tienes un buen metabolismo, tienes una buena actividad tiroidea, tienes un equilibrio hormonal, ¿vale? Tu cuerpo lo que va a hacer es simplemente neutralizar y excretar, ¿vale? Esos estrógenos que, como digo, son exógenos, ¿vale? El gran problema es con el estrógeno es que nuestro cuerpo, ¿vale? Esté produciendo estrógenos, ¿vale? Que sean estrógenos endógenos nuestros, ¿vale? De hecho, aquí la panacea a nivel de manual, ¿vale? De metabolismo perfecto, ¿vale? Sería un organismo que ingiriese cualquier cosa y de esa cualquier cosa, extrayese los nutrientes que necesita y lo demás lo excretase, ¿vale? Además, siendo protector contra compuestos o residuos de la metabolización que pudiesen perjudicar al propio organismo. Es decir, te comes literalmente una basura, ¿vale? Un trozo ponzoñoso de basura y rezumante de mierda, y de ahí extraes los pocos nutrientes que queden y lo demás lo excretas sin haber producido daño a tu cuerpo, ¿vale? Eso sería el metabolismo de manual. Obviamente no es el nuestro, pero cuanto mejor, más fácil va a ser pues neutralizar, ¿no? El daño que pueda producirnos estos compuestos externos y excretarlos sin más. Ahora bien, como digo, tener un metabolismo robusto es lo que nos va a facilitar esto, y justamente la leche tiene muchísimas propiedades, muchísimos nutrientes, muchísimas características que son, como digo, prometabólicos y protiroideos. Entonces, digamos que es una especie de pros y contras en los que los pros devastan brutalmente a los contras, ¿vale? Porque los contras tendríamos pues estos posibles estrógenos naturales, pero que también, claro, lo que pasa es que aquí no podemos saber de dónde proviene la leche, ¿no? Es decir, qué condiciones está criándose la vaca, en qué condiciones está dando leche. Claro, si tuviésemos cerca, local, una granja, que conociésemos al ganadero y demás, pues podríamos asegurarnos y podríamos incluso consumir leche fresca, ¿vale? Pero pues hay 1000 limitaciones, parece ser. Es decir, tú vas hacia una granja, pasas 8 tiendas de vape, ¿no? De vape, de estos de fumar, y otras tantas de cannabis, pero en cambio la leche
ilegal, ¿no? Para que veáis la preocupación que tienen los estados, ¿no? Y las instituciones en general, el ZOG, por vuestra salud. Pero en fin, es que, como decía, entre esos pros, ¿no? Tenemos calcio, tenemos proteína de calidad, tenemos vitamina A, tenemos retinol, tenemos azúcares, lactosa, ¿no? Todas estas cosas promueven el metabolismo, la función tiroidea, reducen el cortisol, eso, convierten o ayudan a convertir la T4 en T3, ¿no? Que es la hormona tiroidea activa. Entonces, como veis, aquí el peligro pues está en tu contexto metabólico inicial, ¿no? Entonces, a lo mejor si estás muy hipotiroideo, ¿vale? Estás en unos estados metabólicos muy lentos y muy deplorables, pues a lo mejor no es lo mejor meter leche entera, ¿no? Con la grasa, y es mejor pues optar por leches desgrasadas y demás, o conseguir el calcio y estas proteínas lácteas de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, si tenemos daño hepático, si consumimos además muchas pufas, si tenemos dietas muy bajas en proteína, si tenemos problemas de estreñimiento o eliminación, ¿no? Porque claro, hay mucha inflamación, ¿no? Por este no excretar y volver a reabsorber en la sangre todas estas toxinas. Es decir, hay contextos pues que a lo mejor sí que esos pros y contras se vencen hacia los contras, ¿no? Pero no es el caso normal. Así que eso, seguimos. Bien, dicho esto, seguimos, ¿vale? Ahora vendría la comida principal, ¿vale? Que serían 120 gramos de arroz, 200 gramos de ternera. Voy a computar la cucharada de aceite de coco, un poco más de una cucharada para digamos, hacer un poco las verduras. Las verduras no las voy a computar porque parece una tontería computar 3 zanahorias y un poco de calabacín, ¿vale? Es cierto que aquí en el vídeo no se enseña porque justamente no tenía, se me había acabado, ajo, ¿vale? He hecho un par de dientes de ajo porque me gusta el sabor, además es antimicrobiano y demás, pero eso, en este vídeo no se ve, pero que sepáis que le he hecho también. Entonces, eso daría un total de la comida de 745 calorías, ¿vale? Aquí voy a comentar algo respecto al almidón, ¿vale? Para que no sea irritante, para que se absorba mejor, ¿vale? El almidón, lo suyo es acompañarlo con una grasa saturada, ¿vale? Con mantequilla, con aceite de coco, con manteca, etcétera. Y esto, la mejor forma de hacerlo es justamente cocinar las verduras de antes de echar el arroz con aceite de coco, ¿no? O con una grasa saturada. ¿Esto por qué? Lo que va a hacer es que, claro, si el almidón de por sí, es decir, si lo comemos sin esa grasa saturada, lo que va a hacer es metabolizarse muy rápido o digerirse muy rápido y entrar muy rápido a la célula, ¿vale? Es decir, hay mucha glucosa en la sangre, ¿no? Puesto que se ha digerido en el estómago, en el intestino, ha pasado a la sangre, hay mucha glucosa, entonces se eleva mucho la insulina para introducirla en la célula. Pero ¿qué pasa? Es lo que se llaman los picos, ¿no? Y los bajones de azúcar y demás. Claro, entra toda la glucosa a las células y no hay, ¿vale? Ha entrado de golpe, no hay. Entonces el cuerpo lo entiende, digamos, como una especie de hipoglucemia, ¿no? Y por lo tanto se eleva el cortisol, se eleva la adrenalina para sacar, ¿no? Glucógeno del hepático y muscular, convertirlo en glucosa por la gluconeogénesis, ¿no? Elevación de cortisol otra vez y volver a tener glucosa en sangre, ¿no? Glucosa estable en sangre. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues acompañándolo de una grasa saturada, porque lo que va a hacer es que se absorba de una forma más estable, no más constante, más progresiva y en general más sostenida, ¿no? Pero es que además hay gente, ¿no? O que ciertos almidones les pueden ser irritantes intestinales, pero justamente la grasa saturada actúa como una especie de lubricación, ¿no? Es decir, protege la mucosa intestinal y además hay ciertas vitaminas, a veces en los almidones, como la A, E, D y K, ¿vale? Que son las liposolubles. Liposolubles quiere decir que se disuelven en grasa, ¿vale? Y justamente al dar esta fuente de grasa se pueden absorber mejor, ¿vale? Es decir, es un win-win, ¿vale? Acompañar los almidones con grasa saturada. Y como veis, lo que yo hago pues es simplemente, bueno, aquí os voy a dejar cómo lo voy cocinando, ¿no? Voy a explicarlo un poco y así pongo el vídeo. Nada, pues pones el aceite de coco, ¿no? Partes las verduras, dejas que se hagan, yo que sé, 5 o 10 minutos hasta que estén blandas y las partes con la cucharilla de madera, si se parten fáciles que ya están hechas casi. Luego añades el arroz. A la hora del agua hay que echarle el doble del arroz, es decir, si llenáis el arroz un cacito, ¿vale? Tenéis la referencia de hasta dónde se ha quedado, pues es llenar eso 2 veces de agua y luego nada, se deja hasta que hierva, se sube la temperatura hasta que hierva, una vez empieza a hervir se baja, se tapa y en 10 minutos tenéis un arroz que está bien bueno, ¿vale? Y eso, y luego además también se acompaña de la grasa saturada de la carne, ¿vale? La carne, como veis, no la cocino con ningún tipo de grasa porque ya la propia grasa al empezar a calentarse suelta grasilla y suelta agua y se cocina bien. Y eso, y luego respecto al arroz, también es cierto, joder, aquí también me está dando el sol, también es cierto, voy a seguir moviéndome, ¡buah! Es cierto que
aquí la fuente de carbohidrato complejo también depende de mis necesidades, ¿no? Es decir, yo consumo mucho carbohidrato complejo pues porque me noto mejor para entrenamiento, ¿vale? Es simplemente por rendimiento deportivo, pero realmente podría estar, yo que sé, esbelto y bien, un tono bueno con azúcares simples, ¿vale? Y no tendría que comer tanto, pero como digo, a mí personalmente, ¿vale? Es decir, mi situación personal requiere que necesite de estos carbohidratos y que además, sobre todo, lo hago porque me sienta bien. Es decir, en el momento en que yo no paro de inflamarme, tengo problemas y demás, se corta, ¿no? Es decir, y aquí viene esto, yo cuando empecé en este camino de reversión de síntomas, ¿no? Muchas cosas me sentaban mal, pero poco a poco, ¿vale? Al ir haciéndome fuerte, digamos, a nivel metabólico, al siendo más capaz, más resistente de metabolizar las cosas sin ese daño, ¿no? Al decir, por ejemplo, yo que sé, a tener la mucosa intestinal más fuerte de nuevo, tener un intestino, por tanto, menos permeable y que no deja pasar esos compuestos irritantes, ¿no? Inflamatorios, en fin, teniendo un metabolismo más robusto, pues empiezas a poder metabolizar más cosas, ¿no? Por tanto, no os empeñéis, no os encabezonéis, no os quedaréis a adelantar, ¿vale? A lo mejor yo os estoy diciendo que el arroz blanco se digiere muy bien y demás, y a vosotros os sienta fatal. Pues tío, cambiad, ¿no? ¿Qué se siente mejor? La patata. Pues la patata, ¿no? La pasta blanca, pues la pasta. Por ejemplo, las legumbres, los cereales integrales, el pan integral, la pasta integral, etcétera. Todo esto es más irritante, ¿vale? Para la mucosa, porque no es tan digerible. Lleva, además, ¿no? Además del propio grano, lleva, digamos, la cáscara, ¿no? Que ahí, digamos, hay compuestos vegetales, hay antinutrientes y demás que pueden hacer la digestión más lenta. Y lo que queremos es una digestión rápida. Por eso yo uso arroz basmati, porque, joder, me estoy liando ya en el vídeo mucho, pero bueno. El arroz basmati, también el jazmín, dentro de digamos que tienen amilosa y amilopectina, ¿vale? La amilopectina se digiere mucho más rápido y por lo tanto las enzimas digestivas llegan antes al almidón para romperlo en glucosa. Entonces es mejor este tipo de arroz, es más digerible que el típico arroz bomba, ¿no? De grano corto, digamos. Luego también por encima, el que es 100% amilopectina, sería el arroz glutinoso, me parece que se llama, que es el arroz de sushi, que es el arroz que comen los asiáticos, ¿no? Que, tío, comen más arroz que un gimbro y están todos delgados, ¿no? Porque se digiere muy rápido y es energía muy limpia. Bien, seguimos. Luego, después de comer, me fui a la piscina a tomar el sol un poco, que también la radiación solar estimula las células, las energiza, aumenta vuestro metabolismo y por lo tanto vais a quemar más calorías. No es coña, ¿vale? Se puede adelgazar tomando el sol. De hecho, justamente en las épocas doradas y plateadas del culturismo, los culturistas en definición tomaban mucho el sol, que también le servía para tener un tinte natural y mucho más bonito, pero bueno, eso es otro tema, es que todos los temas dan para vídeos, así que eso lo aparcamos. Luego llegué y merendé. ¿Qué merendé? Pues otro bocadillo, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado, de queso de oveja y pavo en lonchas, ¿vale? Jamón de pavo que compré en la charcutería, que es mejor, era 99% pavo, ¿vale? Porque hay otros en los que compras, digamos, empaquetados, te pone, yo que sé, 80%, y el 20% ese que coño es, ¿no? Luego también más leche con azúcar y cerezas. Y esto da un total de 722 kilocalorías que añadimos. Luego también, muy puntual, ¿vale? Esto no lo incluyo en las calorías porque no es algo que coma, no es algo que tome de normal, es la Coca-Cola esta, ¿vale? Porque se me antojó muchísimo, ¿vale? Hace más calor y una Coca-Colita fresquita es perfecta. Ahora bien, es perfecta cuando, que es lo que se llama Mexican Coke, en contraposición a la Coke americana, y es que lleva azúcar de caña y no tiene, en vez de jarabe de glucosa y jarabe de fructosa, ¿vale? Es decir, es glucosa carbonatada, ¿vale? ¿Y por qué la tomé? Pues porque me apetecía muchísimo, hacía calor, es perfecta ahí, bien fresca, y además quería jugar al Warzone con mi hermano y unos colegas, ¿no? Entonces, estás más activo, más estimulado y puedes moverte mejor porque, joder, ahora los Call of Duty, no sé si lo sabéis, pero ya no es tan táctico, ¿no? Porque ahora está lo que se llama el Omni Movement, ¿vale? Que es literalmente, te puedes mover en todas las direcciones, puedes derrapar, ¿no? Antes, pues, podías asomarte, ver que hay uno y decir, vale, no salgo porque no llego hasta allí, me da. Ahora pegas un derrape, ¿no? Que parece un juego de coches, de carreras, ¿no? What the es muy exagerado. O, por ejemplo, tenías un enfrentamiento, ¿no? Es decir, sorprendías a un tío, os encontrabais los dos y pues o te agachabas o saltabas, un poco más, ¿no? Y ahora quien está más enfermo mental gana el enfrentamiento, ¿no? Pegas un derrape para atrás y pegas un salto, pim pam, es complicado. Entonces hay que estar muy enérgico, tío. Son como los jugadores de ajedrez. Quemas muchas calorías. Necesito billones de calorías para ganar partidas de Warzone, ¿no? Bien, seguimos.
Por último, la cena, pasta, ¿vale? Pasta blanca, aquí la veis, son otros 120 gramos de pasta, un poco más, 200 y pico gramos de ternera, porque es lo que había. Le añado 2 lonchas de queso de oveja y luego el tomate frito, ¿vale? Como veis, es tomate frito Orlando, pero es no contiene ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? Porque los tenéis que desterrar desde ya de la dieta. Lo suyo sería hacerse un sofrito tú, ¿vale? Partir tomates, cebollas, un poco de ajo, tenerlo ahí removiendo durante horas, ¿no? Con azúcar para reducir la acidez, etcétera. Pero claro, no hay tiempo para eso, ¿no? Entonces, eso. Y un poquillo de orégano. Eso, un total de 1036 calorías. 36, es que, ¿veis cómo es ridículo? ¿Qué más da 36? Pues 1000 o 1050, ¿qué más da? Y luego, por último, un poco de helado, ¿vale? Esto sí que lo incluyo porque sí que lo tomo bastantes veces, ¿no? Como sabéis, es esta marca que tiene azúcar en vez de jarabe de glucosa o jarabe de fructosa, no tiene aditivos, no tiene gomas, no tiene carragenanos, no tiene lecticina de soja como estabilizante. Es simplemente azúcar, leche, nata, yema de huevo y el aroma de vainilla en este caso, ¿no? Entonces me permite, pues, llegar más fácil a las calorías. Entonces, eso sería todo, ¿vale? Y nos da un total de 3.915 calorías, ¿vale? Prácticamente 4.000 calorías al día. Esto era impensable hace 1 año y pico, 2 años. Así que nada, ya habéis visto mi dieta normal, ¿no? Es decir, es pues lo que como pues el 80% del tiempo, ¿no? Es decir, al final, pues la comida, y más cuando tienes que comer tanto por tu rendimiento deportivo o lo que sea, pues no es algo cotidiano, ¿no? Que haces por inercia y pues una vez encuentras cosas que te sientan bien, que te gustan, y en fin, que cumplen los requerimientos calóricos que necesitas, pues ya está, ¿no? Lo repites y ya está. Obviamente cuando te cansas pues varías, hay días que yo que sé, vuelvo a casa de mi madre y quiero decir, como lo que hay, ¿vale? Ya no tengo esa ansiedad de decir, hostia, tal. Obviamente me aseguro de que no esté todo cocinado y tenga 2 litros de aceite de girasol, ¿no? Obviamente. Pero no es ese problema, ¿no? Porque tenéis que entender que si coméis el 80%, el 90% bien, bajo esos principios, no tenéis pufa en vuestra dieta, lo demás os podéis despreocupar, ¿vale? Y más cuanto más fuerte es vuestro metabolismo. Porque, como os he dicho, teóricamente un metabolismo brutal, optimísimo, de manual, sería aquel que digamos, introduces cualquier cosa, saca lo bueno, expulsa lo malo sin ningún daño orgánico, ¿vale? Obviamente no podemos conseguir ese nivel, pero cuanto más fuertes seamos, menos nos afectan que un día u otro salgamos a comer por ahí o que estás con los colegas, vamos al McDonald's y nos pillamos un McFlurry, no es el mejor helado del mundo, pero bueno, ¿sabes? No te hace daño, ¿no? Y no tienes que estar tan neurótico, puedes empezar a vivir, ¿vale? Pues nada, eso por ahí, respecto a la dieta. Y ya respecto al entrenamiento, que os quería comentar una cosa, a algunos les gustará lo que comenta, ¿no? Porque me lo habéis dicho y me diréis, ¿ves? Pues que te jodan, tío. Nada, es coña. No homo. Eso, fui a hacer sentadilla, ¿vale? Y dije, voy a intentar la stance, ¿no? Es decir, la posición de la sentadilla, voy a intentar abrir más. Porque, veréis, yo soy una persona, a mí me encanta la sentadilla, ¿vale? A nivel estético, a nivel de visualización antes de entrenar, a nivel de potencia, ¿no? De atleticismo, me encanta la sentadilla, pero nunca he podido hacer una sentadilla bien porque siempre tenía algún tipo de dolor. O me dolía las cervicales, ¿no? O me dolía la rodilla, o me dolía la ingle, creía que tenía ahí un ganglio linfático inflamado, en fin, te montas películas. O dejaba la barra y tenía como una descarga eléctrica en el dorsal, en fin. Entonces la quité. Pero cuando he empezado este volumen, me he empeñado, entonces he buscado mi forma de sentadilla y encontré esta forma, ¿vale? Que es la que habéis estado viendo en los vídeos, en la que no me dolía nada y por tanto podía empezar a cargar la sentadilla. ¿Qué pasa? Que, digamos, me he hecho fuerte y ahora, ayer probé a abrir más las piernas, ¿vale? Una stance más normal y perfecta. Es decir, cero dolor, ¿vale? Cero valgo de rodilla, mucha potencia, perfecto. Ahora ya se asemeja más a una sentadilla de manual, ¿vale? Así que estoy muy contento con eso. Salieron bien las series, os las voy a dejar en el entrenamiento. Luego, también os hice caso y después de la sentadilla, que fue brutal, no me veía estable para hacer unas zancadas con mancuernas. Entonces probé las zancadas con multipower. ¡Qué barbaridad! Unos mordiscos en el culo brutales. Me ha encantado, la voy a meter más. Y yo creyendo que al estar más fijo no necesitaba estar con tanta energía, ¿no? Es decir, porque la estabilización ya estaba corregida, ¿no? Obviamente por la estructura de la multipower, que únicamente hay que hacer fuerza para arriba y para abajo, no tienes que estar sujetando nada. Pero que va.
tendría que haberlo hecho al principio del entrenamiento, es una barbaridad ese ejercicio. Así que muy bien. Luego nada, hice pues unos femorales y unas extensiones y le metí un poco de tríceps y ya está. Eso sería todo. Y como veis, lo que os quería decir es que con esta corrección simple, ¿vale? Es una nueva estimulación, algo novedoso, ¿no? Un paso más, una ganancia. Porque el gimnasio siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que matizar. A nivel técnico, a nivel de fuerza, a nivel de rendimiento cardiovascular, siempre hay algo que conseguir, ¿no? Por eso es una disciplina tan bonita, ¿no? Porque tú te quieres ir haciendo fuerte en varios movimientos que, digamos, replican los patrones básicos de movimiento, y te vas haciendo fuerte en otras cosas para que se transmita la fuerza y corriges esta técnica. Siempre hay algo que hacer, es muy bonito, ¿vale? Desde fuera es simplemente ir al gimnasio, ¿no? Al que no le gusta, al que no tenga esta sensación, pues es simplemente pues, un tío que va al gimnasio, hace lo suyo y se pira a casa, ¿no? Pero desde dentro es muy bonito y es muy estimulante, ¿no? Es como, por ejemplo, el Skyrim, el videojuego los gráficos desde fuera son una basura, si lo pensáis, ¿no? Es ir ahí con la espada, te reviento, suena fatal, ni siquiera está correcto el sonido, o luchas contra un dragón y le pegas 4 flechazos y luego, ¿sabes? Desde fuera dices, tío, esto cutre, pero interiormente tú te estás montando una película y es súper épico y es súper, ¿sabes? Entonces esto es igual, es muy épico, es muy... Joder, ¿sabes? Es muy bonito. Pues nada, tío, ya está bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bueno, espera, antes que nada, con lo de la dieta y llevar las cosas y empezar a aplicar estos principios nutricionales, sabed que... Aunque ahora os veáis como muy abrumados, ¿no? O sea, cosas que tengo que tener en cuenta, eso poco a poco se va automatizando, se va interiorizando y te liberas, ¿no? Es decir, yo ya nunca computo nada, cuento nada, cero, ¿vale? Estoy preocupado por lo que voy a comer, por lo que no voy a comer, cuánto, si voy a tener hambre, porque antes, claro, como tenía trastocado también lo que era la sensación de saciedad, pensaba que nunca iba a saber, ¿no? Que siempre me tenía que estar contando las cantidades porque yo no sabía reconocer si estoy lleno o no. Y ahora eso está totalmente exiliado de mi mente, ¿no? Eso ya no participa de mi realidad en ningún aspecto. Y justamente el fin último es dejar de pensar en nutrición. Es decir, dejar de pensar en el análisis y en la racionalización de lo que comemos y por qué, ¿vale? Eso es el estado último. Cuanto más enfermo estás, más te interesa este tema. Y cuanto más sano, es decir, si yo hubiese estado siempre sano, esto nunca me hubiese interesado, ¿entendéis? Las cosas se nos hacen conscientes a través del dolor. Es decir, tú no sabes que tienes un músculo, que tienes un labrum, que tienes un plexo braquial hasta que te jodes el hombro, ¿vale? O no notas que hay una musculatura aquí en el romboides no sé qué hasta que te lo lesionas y ya es decir, entra la conciencia rajando, ¿entiendes? Entra a través del hierro, a través de la herida. Por lo tanto, cuanto más enfermos estáis, en este caso, pues yo estuve enfermo, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Espiritual y físicamente, fisiológicamente, pero en cuanto, claro, para salir de ahí, pues es cuando tienes que aprender, por eso sabes cosas, por eso te interesas, por eso eres consciente, pero en el momento en el que te vas curando, todo esto empieza a desaparecer de tu mente y vives más en el presente, vives más en la propia, eres mucho más instintivo, esa es la palabra, ¿no? Y mucho más intuitivo. En fin, ahora sí, un saludo, gente. Chao. No sé qué me pasa, que ya no me afectan las cosas importantes, ni las que no son importantes. Solo quiero billetes y diamantes. Un amante que no se lamente cuando tire pa'lante. Cuando la cosa se ponga pero que bien potente. Es que es difícil vivir en esta vida de maleante. Me quedo solo si empiezo a hacer descartes. Más solo que ese yonki fumando base. ¿Va a ser que? Me quedo solo si empiezo a escupir frases. Aquí somos de postres, pasamos de entrantes. Me preguntan por qué ya no se hace rap de antes. Y también me preguntan qué hago liado un martes. ¿Qué hago metiéndole mis ahorros a marcas nantes? Entre disparos y choques ya no me quieren ver en el taller. Porque nada más salí esa noche, salté el batch y partí el cárter. Pues eso fue anteayer. Pues hoy aquí sigo en la calle de empalme, válgame. Me voy a quemar el Summer Festival, consumiendo más que un hammer como un esquimal. Tengo raja el tubo escape, pero a la patrulla vamos a esquivar. Y más en época estival, madre ya te llevaré el tupper porque me da que este pollo lo vamos a estirar. Y a ti te vamos a esquilmar, somos de alta montaña, aquí sabemos esquiar. Eso no quita que quiera dejar esta espiral que no me deja respirar, por tanto aspirar. Aún me acuerdo esa noche buena cuando compartimos el Whopper. Te vieron fumando crack en un Opel, Effective Wonder. Creo que me voy pa'l otro after hour en estado terminal. Pero me voy con mi compadre para darnos un poco de power. Y salimos con la cara peor casting power, después de 2 horizontales y una vertical.
Esto parece la Warner Bros. Me perdí a Carcos, a Candy Cos. Tú tira con tu martini, yo me quedo con San Paganini, Anís y Jaggermaster. Yo siempre he sido cabeza de cartel sin estar en él, como Colin Farrell, como el puto Colin Farrell. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, tú sin mí. Huelo tu triquini, intimí sin mí. Por eso me llaman Mastercaster. Me acompaña la Santa Trinity como a Ned Flanders. Haz pasta y deja de viciarte al Destiny. Por la noche veo Marte, por la noche veo Marte. Un martes, por la noche también intento amarte, pero ni me sale, soy un desastre. Me fui sin equipaje y como un salvaje, soy un puto lastre. Me dio suerte mi sastre, me finiquitó el traje, ni quitó el traje. Yo escogí el rap, lo metí en mi mochila, yo lo traje. Tragedias en Santorini, autopistas en el Xiaomi sin peaje. Ayer pujé por tarjeta amarilla de Cellini, pero palmé, me la jugaré hasta que palme como Anthony. Con el chino estampado 120 con un BM. Cuando jugábamos con el Mijasa sin ir a casa con el chándal Kelme. La falta de Riquelme, en el Pro 6 éramos 7 viendo la tele. Nos creíamos Maradona con Makelele, hasta con Ambrosini, esa era la costumbre. Estamos enganchados al hambre, ponme otra de pepperoni. Living Río de Janeiro como el Lioni. Cortamos la cabeza a la reina del enjambre. Y si sale Rey por detrás ya improvisaremos el plan B. Ya te digo yo que si improvisaremos el plan B hasta el C. Tranquilo que aquí siempre se hace tarde, así que tranquilito que aquí siempre se hace tarde por la noche. Te vieron de Harry en el Fabric, me lo dijeron que te vieron de Harry en el Fabric. Puliendo en el Panasonic o en el LG, el G mientras pinchaba Adam Beyer, Karl Brenner. Estamos tramando en el carro como Paul Walker. Tú serás el mítico Tony Parker, pero es que yo soy el legendario Vince Carter. Esta noche venden Bremen Leverkusen. Los trenes de Harry Lavan en Mauthausen, provenientes de Polonia o del régimen de Mussolini. Estoy con ayuno intermitente comiendo brócoli y un par de daiquiris. Aunque me ha entrado la ansiedad, me he trillado 7 paninis, un bote de tomate frito Solís, 1 kilo de carne picada con tortellinis. En la sierra saben quién es el puto rey de la metrópolis. Te han pegado duro esos 4 ribotril, parece que estás en Trípoli. Cuando te veo me falta el aire, trapa acá el Ventolin. Cuando te vas me duele la puta cabeza, dame un Gelocatil. Sigo nervioso, dame un puto Lexatin. Al final me tiro por el trampolín, hasta que muera como Pantanic. Otro día más, joder, mierda. Otra semana más, se repite el maldito bucle. Carreras en el pueblo, parece cheste, es de chiste. Que me esté reventando este Chester a lo Ben Schuster. ¿Qué cojones hago transformando chastos en chustas? Dinero en ceniza, algo falla en mi cabeza. Te marchaste, te marchitaste entre las sombras. Prima, háblame claro, parece que me hablas en álgebra. Te convertiste en humo como esas hebras. Albañiles en Cerceda, con una alhambra, puliendo gabra, haciendo chascas en la obra. Ya habrá tiempo para tirar la puerta como no se abra. Obradoiro Manresa, manos a la obra, esperando a la Bramen Abrantes. Mientras le cuento mi vida, un semáforo rojo en un paso de cebra. Hoy estoy puliendo chito, mañana estaré en la quiebra. Hoy como cigalas, mañana sobras. Tú sabrás, desde peque ya sabía de sobra que iba a llenar sobres a lo Ibra. Mañana pediré prestado, doblaré la banca de libras. A lo Warren Buffett, reventando el buffet. Mañana puedo estar poniendo fibra, aunque antes creo que me la jugaría llevando cosas en un calibra. Saca el Seagrams, hoy estoy en lo alto como Brandon Ingram. Con un coiba, en un mes puedo estar muerto en un accidente en Coimbra. Visualiza, no te cohibas, échale polla y ves a dónde ibas. Hay que vivir la vida al máximo exponente, que no sabes cuándo te visita el de arriba. Recogiendo lo que el vecino siembra, que no veas cómo come mi sombra, casi como tu hembra. Rodeado de culebras, de cobras, con caras satánicas en forma de cabras.